¡Ya llegamos! Y esto es Al Friendly. A continuación, les hablaremos sobre análisis, teorías, especulaciones y curiosidades del capítulo The New Lars de Steven Universe. ¡Disfrútenlo! Steven menciona que los koalas viven en los bosques de Australia y los perezosos de Sudamérica. Esto concuerda con la vida real. Sadie dice que ella cree que los perezosos comen su popó. Esto es incorrecto. Los koalas son los que comen la popó de su madre a los 4 meses de nacer. Así adquieren defensas necesarias para digerir las hojas de eucalipto. Vemos que la Gran Rosquilla vende una hamburguesa de jamón, pero en lugar de hacerlo con pan normal, lo hace con donas. ¿Rosquillas jamón hamburguesas? ¡Qué innovador! Es oficial, Steven shippea a Laddie, #LaddieIsReal. Steven le dice a Lars que él sabe cómo se siente respecto a Sadie. Esto puede ser cierto. Recordemos que Steven ha demostrado tener poderes empáticos. Esto significa que es capaz de sentir lo que los otros sienten. Un ejemplo reciente de esto es cuando Steven siente el dolor por el que está pasando el Cluster cuando lo están taladrando. Además, al final podemos ver que Lars sí se preocupa por su amistad y lo que Sadie piensa de él. Descubrimos que Steven en realidad es capaz de poseer a cualquier ser viviente y no solamente a sus creaciones, como las sandías Steven. También parece que es Steven quien inconscientemente activa sus poderes porque está preocupado por cierta persona. En el capítulo Chill Teeth, Steven está preocupado por Lapis y esta preocupación le permitió comunicarse dentro de Malakita. En Gen Drill, Steven estaba preocupado porque el Cluster era inocente y no quería que lo destruyeran, y pudo entrar a su mente. En esta ocasión, Steven estaba preocupado de que Lars no mostrara sus verdaderos sentimientos y por lo tanto viajó a su cuerpo. Al parecer, los poderes de Steven parecen funcionar de la siguiente manera. Él es capaz de enviar su mente adentro del cuerpo de otro ser viviente. Esto normalmente lo hace mientras está dormido, pero también lo puede hacer mientras está despierto, como en Gem Drill cuando entró a la mente del Cluster. Una vez dentro de la mente del sujeto, tiene dos opciones. 1. Puede comunicarse con él, o 2. Puede poseer su cuerpo. Mientras la mente de Steven está dentro del cuerpo de la otra persona, el cuerpo de Steven está vacío, dejándolo inconsciente. Y cuando posee a otra persona, la mente de aquella persona parece quedarse inactiva, pues no intercambian de cuerpos. Es muy posible que esta habilidad de enviar su mente al cuerpo de otros seres también la haya tenido Rose, aunque todavía no se nos ha confirmado. Parece que a Lars le gustan las gorditas y güeritas. Sadie, tienes oportunidad. Esperen. ¿Una revista para adultos? ¿Papel de baño? ¿Dormir desnudo? Ok. Steven dice que va a proteger la privacidad de Lars y se viste lo más rápido que puede. Esto es algo que poca gente haría si cambiara de cuerpo. Es la primera vez en la serie que vemos los padres de Lars. Su padre se llama Dante y su madre Marta. En el fondo de la casa de Lars vemos una foto de Lars de bebé. Descubrimos que el verdadero nombre de Lars es Laramie. En el fondo podemos ver que los padres de Lars guardan sus dibujos de cuando era niño. Y también vemos que en un dibujo hay un AT-AT de las películas de Star Wars. Parece que los padres de Lars hicieron un acuerdo con él. Si lo dejaban mudarse al ático, Lars iba a mejorar sus notas, pero como lo vimos en su boleta, sigue teniendo pésimas calificaciones. Steven no conoce el sistema de calificación de las escuelas, pues piensa que son letras para deletrear una palabra. Por lo que dicen los padres de Lars, parece que Lars dice muchas groserías y que los aretes expansores con forma de corazón se los regaló su madre. Ok, sabes que algo realmente está mal cuando hasta Cebolla se perturba. Vemos que los chicos cool de verdad les gusta la personalidad de Steven, ya que ellos lo dicen y prefieren al nuevo Lars. Bucky dice que Lars tal vez sea un chico cool que de verdad quiere hacer sentir bien a las demás personas. Esto significa que en realidad ellos creen que Lars es lo opuesto a esto. Bucky tiene un equipo de baile el cual participa en competencias de baile, y en este capítulo ganan el segundo lugar. A Sadie le gustan las películas de terror y gore, pues en su colección de VHS tiene los siguientes títulos: Perro Diabólico, Vino por debajo del lavabo, Horripilasmo 3, Fantasmas del sueño, Lo podrido olvidado, Disfruta la violencia, Crematorio bicho, Pueblo cortado, Almuerzo expuesto, Caligula, el documental, Primera casa a la derecha, Oso malvado, El robaórgano 7 y Huida roja. También en el fondo podemos ver un póster de la película Oso malvado 2 y de RoboBeer, que es una obvia parodia a Robocop. Los padres de Lars no conocen a Sadie, eso nos da a entender que Lars no les ha platicado sobre ella. ¡Wow! Sadie rompió la puerta con una sola patada. Parece que accidentalmente Steven arruinó la amistad que tenía Lars con los chicos cool. Y bueno, espero que hayas aprendido tu lección, Steven. No puedes simplemente poseer a alguien y hacer decisiones importantes en su vida así como así. Castigado. 1000 años sin televisión. Estas fueron las teorías, análisis y especulaciones del capítulo de New Lars. Si les gustó el video, les agradeceríamos que se suscribieran a nuestro canal. Y tenemos una pregunta para ustedes. ¿Creen que Lars y Sadie terminen juntos? En los comentarios déjanos tu respuesta a esta pregunta. Recuerda darle like si te gustó el video y compartirlo. Nos vemos en el siguiente análisis.